Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito del Fondo Monetario. Mirá. El fondo, en su actual autoridad, se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora, porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos está bien que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump, es más, parece que están enfrentados, pero oiga, diga, señor Mister, la continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que es necesario un fair play, en serio, y reglas del juego claras, y fundamentalmente que podamos discutir, seguramente después que pasen las PASO en donde estén definidas las candidaturas, va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Poca gente reparó en ese circunstancial de tiempo que utilizó Cristina Fernández de Kirchner. Después de las PASO va a haber que discutir en profundidad algunas cosas. El equipo que está volando en este momento hacia Washington, que hace 3 horas estaba todavía en Ezeiza, embarcando, es un equipo que va a ir a negociar quizás el acuerdo más corto de la historia del Fondo Monetario. Una tregua por menos de un mes, simplemente hasta después de las PASO. ¿Qué es lo que me dijeron las fuentes, lo que pude establecer a esta hora de la negociación? Bueno, al parecer este equipo que integran el viceministro Gabriel Rubinstein, los directores del Banco Central Lisandro Clery, Jorge Carrera, el jefe de legales del ministerio, Leonardo Madcour. Este equipo va a ir a firmar un staff report con los miembros del staff que van a admitir que va a haber un acuerdo para financiar, más bien refinanciar, los vencimientos de este mes con Argentina. Pero eso no lo va a aprobar el directorio este mes, porque ya no queda tiempo, y después van a entrar en receso de verano, en receso estival, porque ustedes habrán visto las imágenes de la ola de calor en el hemisferio norte, están en pleno verano y en el momento en el que salen de vacaciones. El interregno ese que se va a generar va a obligar al gobierno a pagar con reservas que no tiene. Las reservas netas ya están debajo de los 7.000 millones negativos. Y ahí aparece nuevamente el factor China. El factor China le dio a Sergio Massa una mínima cuota de poder en esta negociación. La negociación sigue estando en una cancha muy inclinada en contra del gobierno. Pero como el último pago se hizo parcialmente en yuanes, más de 1.000 millones de dólares se pagaron en yuanes, y ahora evidentemente va a volver a haber algo apremiante en términos de pago, el factor China le juega a favor a Massa. ¿Por qué? Bueno, porque existe la posibilidad de no aceptar lo que el fondo exige ahora, que es más ajuste y un salto del dólar oficial, una devaluación, y pagar con los yuanes. El costo del endeudamiento con China no es más alto que con el fondo, porque contra lo que decía recién Pichetto, el fondo ya está cobrando casi el 8% de intereses por las sobretasas y por lo que subieron las tasas de interés a nivel mundial. Y esto, bueno, evidentemente influye en esta tregua brevísima que va a haber con el Fondo Monetario y que se va a terminar de negociar después de las PASO, vaya a saber en qué escenario. El fondo tiene a la Argentina con la soga al cuello. Cada vencimiento es un parto. Y el marco es este, un marco en el cual la inflación aumentó. Fíjate, esa línea punteada que puse ahí es el acuerdo con el fondo. Fíjate lo que venía, la inflación mensual, esto es todo el gobierno de Alberto Fernández, lo que venía la inflación mensual hasta el momento de firmarse el acuerdo. Ahí se duplica prácticamente la inflación mensual y acá la escalerita del final es lo que Sergio Massa quiere mostrar como logro. Una escalerita descendente, 8,4 abril, 7,8 mayo, 6% el mes de junio. Pero en junio la línea de la inflación interanual siguió aumentando y es 115. Es cierto que la mensual es la menor en 3 meses, pero también es cierto que la interanual es la más alta en 30 años. En las últimas semanas, la inflación se aplacó
a la par del despliegue de un plan por parte del gobierno para frenar el dólar, que esto es lo que discute el Fondo Monetario. El dólar está aumentando a un ritmo del 7, 6, a veces 7% mensual, el oficial, pero al blue lo intervinieron para frenarlo. Y bueno, pegó el respingo la semana pasada después de haber estado frenado como 3 semanas. ¿La consecuencia cuál es? Esta. Mirá, la inflación semanal se aplacó en junio, por eso dio ese 6% en vez del 7 y pico o el 8 y pico. Se aplacó en junio, tuvo la tercera semana, como siempre, el clásico tombolinazo de mitad de mes, que es que acuerdan los aumentos para que no le peguen tanto al índice de inflación después del 15. Eso pegó sobre finales de la semana pasada, por eso dio 1,8 la inflación de la última semana, pero venimos con registros relativamente calmos frente al 3,5 semanal, al 3,6 semanal que teníamos en mayo en momentos más tensos. Massa sabe que si se le complica eso, pierde la elección. Así nomás. Y no tiene la parada más difícil en las PASO. La tiene después, cuando se superponga además la campaña con la del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que tiene que compensar Massa? Esto. Hasta ahora su gestión fue mala para los pobres y fue no tan mala para el estrato medio y buena para el sector más rico. Fíjate, esto que procesó la consultora Exquanti sobre los datos de la encuesta permanente de hogares te marca el segundo tramo de Macri, la pandemia y la gestión de Massa. La gestión de Massa es lo amarillito. ¿Cómo le fue al estrato bajo? Perdió. Perdió con Massa. Perdió mucho más con Macri, pero con Massa perdió más que en la pandemia. Al estrato medio, bueno, le fue muy mal con Macri, no tan mal como a los pobres. Le fue mal con la pandemia y no tan mal con Massa. Acá fue peor, fíjate, mucho peor Massa que la pandemia. Esto estamos hablando de la evolución del ingreso promedio de cada estrato. El 20% más rico de la sociedad, el 40% que le sigue y el otro. Fíjate al alto, cómo le fue con Massa. Ganó. Esto es lo que evidentemente cruje del relato electoral del oficialismo. Le falta la recuperación del poder adquisitivo, que Cristina reclamaba, que ahora dejó de reclamarlo, acompaña al ministro candidato, pero que por ahora no se concretó. Y los vencimientos, como te decía, nos van a mantener con la soga al cuello hasta último momento. Acá están los vencimientos de julio, de todo lo que queda de este año y de enero. Julio, esto es solo Fondo Monetario, ¿eh? Julio 2.600 millones, septiembre 915, octubre. Por eso te digo, este mini acuerdo va a generar una tregua hasta después de las PASO. Después vienen 2 vencimientos que condicionan las generales. Y ahí el fondo vuelve a pedir lo que quiere de condiciones y vuelve a tensarse la cuerda con un gobierno de Estados Unidos que parece estar diciéndole a Massa, prefiero que ganen los otros. Prefiero que ganen los otros. En el contexto de esta crisis económica es en el que la gente va a votar. Y la gente va a votar cada vez menos. Más allá de lo que vote, va cada vez menos. Eso es algo que nadie puede discutir porque surge de los datos oficiales. La consultora P/Q hizo un cuadro muy interesante que yo hoy actualicé con los resultados de Santa Fe, porque esto lo entregaron el viernes a sus suscriptores. Fíjate vos, tiene la participación electoral acá, la de 2019, la de 2023 y la diferencia en puntos. Ahí tenés en rojo las que van menos gente a votar que hace 4 años. Y fíjate, en Córdoba bajó casi 5 puntos, del 73 al 68. En Mendoza bajó del 77 al 66, 11 puntos la asistencia a las urnas. En Salta bajó casi 1 punto, en Misiones bajó casi 8 puntos, casi 3 puntos en San Juan y en Río Negro también. Y después, en Río Negro casi 6 puntos también. Y después tenés ahí el aumento de los votos blancos y los votos nulos. Hay lugares donde se llegaron a triplicar los votos blancos, cuadruplicar. Y fíjate lo que pasó en Santa Fe. Eso lo vamos a ver en la siguiente placa.
abajo de todo está Santa Fe. Santa Fe bajó del 69,6% de asistencia a las urnas al 63%. O sea, fue más de 6 puntos y medio de gente menos que fue a votar. Pero los votos en blanco, hoy estaba viendo, fueron unos 120.000, sacaron el doble que el candidato de la Cámpora y sacaron casi la misma cantidad de votos que Mónica Fein para gobernadora. Mónica Fein fue 2 veces intendenta de Rosario. Es un montón. Y se suma a la caída de la participación. El voto bronca se está combinando ahora, ya no es como antes. Y se apuran a sacar conclusiones de las elecciones provinciales, los distintos candidatos, y no dicen tanto esos comicios adelantados, desenganchados. Justamente se desacoplan para eso. Los gobernadores lo desacoplan para eso. Mira este mapa. Este mapa muestra las elecciones. Quedó la pregunta equivocada arriba, pero no es la pregunta lo importante. Si haces zoom van a ver solo el mapa. El mapa, ahí te muestra peronismo, Juntos por el Cambio y partidos provinciales, ¿no? Lo que te marca es que antes de 2019, por ejemplo, los resultados eran variopintos. Antes de 2015, fíjate, los que ganaban, las provincias que ganaba el macrismo eran pocas. Y sin embargo ganó aquella elección Mauricio Macri y esta elección Alberto Fernández. Esta elección, que tiene también un mix de colores, todavía no anticipa nada respecto de la nacional. Y por eso la incertidumbre en la economía también es tan grande. Por eso que Milei no haga pie en ninguna de las elecciones provinciales no quiere decir nada respecto de su candidatura a nivel nacional. Esto es algo que va a haber que esperar un mes hasta las PASO para saberlo. ¿Qué es lo que importa en definitiva? La situación de los precios y de los salarios. Cuando uno mira cada uno de los gobiernos, este trabajo lo hizo Mate, un equipo de rosarinos, justamente de economistas heterodoxos. Cuando uno mira cada gobierno, la diferencia en favor de unos o de otros es la que en definitiva volcó la elección posterior. El gobierno de Néstor Kirchner alumbró al de Cristina porque más que duplicó el aumento de precios con la evolución de los salarios. Venía de un piso muy bajo, del piso del estallido de la convertibilidad, pero fíjate lo que es eso, el colchón que se arma. El de Cristina, el primero, tuvo un aumento de salarios del 160% y de los precios del 117%. También hubo ganancia para el salario. El segundo, lo ves en la siguiente placa, también tuvo una diferencia más estrecha, pero una diferencia a favor de los salarios sobre los precios. El de Macri, en cambio, ahí lo tenés, tuvo un aumento de precios del 300% y uno de salarios del 213%. Así de maltrechos salieron los ingresos. Y este gobierno, en última instancia, también tuvo a los salarios detrás de la inflación. Por poquito, es cierto, por poquito, pero con un margen negativo, lamentablemente, para el poder adquisitivo de los salarios. Hoy habló de economía en un acto para inaugurar un nuevo simulador en Aerolíneas Argentinas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hizo foco en el Fondo Monetario, como te mostraba al principio, pero también hizo foco sobre los dólares y a dónde se fueron, concretamente los del Fondo Monetario. Escucha la voz. Los argentinos y las argentinas, sociedades o físicas que tienen esos 428.000 millones de dólares, incrementaron en 8.000 millones de dólares más este trimestre primero del 23 contra el primer trimestre del 22. 8.000, mirá si los tuvieras, no tendrías que andar, ¿no es cierto? Serías un hombre feliz y tal vez la mitad de la sequía, por ejemplo. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural, la sequía. Pero los dólares que le faltan a la economía argentina no son un fenómeno natural.
Una parte podrá ser de gente, pero ustedes imaginan que si todo esto estuviera declarado, los ingresos fiscales serían monumentales, con lo cual tampoco tendríamos déficit fiscal. Cristina se refirió después a un informe, el informe de la posición internacional neta de reservas, que da cuenta de los activos de los argentinos en el exterior. Un informe que publicó hace ya 2 semanas el INDEC y que destacó correctamente la vicepresidenta, no salió en primera plana de los principales medios. Lo destacó también con algún error porque tomó los activos del Banco Central como parte de los activos externos de la Argentina, pero para mí dio en un clavo interesante que vincula la plata de los argentinos ricos afuera con el déficit fiscal. Porque del déficit fiscal hablan todos, pero el problema es qué es lo que genera el déficit fiscal. En ese informe que elabora el INDEC trimestralmente, se estima por diferencia, es metodológicamente algo bastante impreciso y por eso de hecho el mismo INDEC cada vez que publica trimestralmente esto, revisa los datos anteriores, pero por diferencia estiman la guita que tienen los argentinos ricos en el colchón, en caja de seguridad, fuera del sistema financiero, en billetes y monedas o en cuentas en el exterior. Y además contabilizan también los activos, sean inmuebles o colocaciones financieras que también pueden tener en el exterior. Eso, todo junto, la moneda extranjera, los activos financieros y los inmuebles, da esta escalerita, que fíjate que nunca para de aumentar, nunca cambia de pendiente, ni de tendencia, ni nada. Acá tenés el dato de 2006, 134.000 casi millones de dólares, era lo que tenían los argentinos atesorado, repito, acá en divisas o en el exterior en activos inmuebles, financieros o lo que fuere. Para 2011 eso se ve incrementado en 60.000 millones de dólares. O sea, al cabo de los 2 gobiernos kirchneristas había aumentado fuertemente en un contexto en el que la economía crecía, ¿no? O sea, se enriquecían los ricos, pero también mejoraba el salario fuerte como vieron recién. 2013 eso aumentó a 217.000 millones. En 2015 era 232.000. Frenemos ahí y comparémoslo con el final de Macri. 2015, 232.000 millones de dólares. 2019, 299.000 millones de dólares. Es un incremento muy sensible de, diría yo, el 40% en dólares en ese contexto. Un contexto en el cual, además, aumentó unos 60.000 millones de dólares con la Argentina endeudándose por unos 45.000 millones de dólares. Ahora, después del gobierno de Macri, eso siguió incrementándose y siguió incrementándose en muy, muy gran medida a partir del sufrimiento de muchos argentinos que en la pandemia perdieron. Entonces esto también es parte de la película y también es parte de la factura que Cristina antes pasaba, la de los 4 vivos, y ahora dejó de pasar por respeto o por temor a la performance que pueda tener el ministro candidato. Fíjate, si miramos solamente los dólares billete en poder de esos argentinos ricos, eran 76.000 millones de dólares en el año 2006, se incrementa mucho al doble hacia 2015, vuelve a aumentar muy, muy severamente hasta 2019 y ahora ya es 243.000 millones de dólares. Bueno, de esto habla Marcelo Mindlin en una entrevista, creo yo, de las pocas que ha dado este magnate, uno de los 20 tipos más ricos de la Argentina, que además ha tenido en estos últimos años una performance especialmente brillante en términos de su patrimonio. Mindlin le dio una entrevista a Oligarcas de la Nada, que es un programa, un podcast de alumnos del Nacional Buenos Aires. Él es exalumno del Nacional Buenos Aires y por eso estuvo más de 1 hora conversando
con Eduardo Vilches, Santiago Arias y Sofía Sgambelure, que han tenido realmente el hallazgo de extraerle a uno de los dueños de la Argentina definiciones como esta. Y espero ver en algún momento de mi vida que los políticos se ponen de acuerdo y digan, miren muchachos, ya probamos 60 años con déficit fiscal, nos fue como el culo. ¿Por qué no probamos 5 años sin déficit fiscal? Probemos. Ya probamos 60 con déficit, nos fue mal. Probemos otra cosa, que es lo que la inmensa mayoría de los economistas sostiene. Bueno, eso es un dilema que no logro responderme. Ese ajuste, ¿cómo se podría hacer? Ese ajuste va a ser duro. Para la población en general. Al principio, y después la población en general va a tener sus beneficios, un poco como pasó con la convertibilidad. Un poco como pasó con la convertibilidad. Dice Mindlin que transparenta acá parte del ideario político del establishment en general. Repito, sería muy bueno poder escuchar más a los dueños de la Argentina y la idea de país que tienen. Porque, bueno, algunos a veces hablan, como Mindlin en este caso, repito, muy destacable la labor de los jóvenes periodistas de ese podcast, pero por lo general hablan solo por interpósita persona. También hablan con los hechos los dueños de la Argentina. Y muchos, cuando se aprobó el impuesto extraordinario a las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia, no hicieron como Mindlin, que pagó. Se fueron del país para no pagar. Algunos con fortunas más grandes que la suya, como Marcos Galperín, por ejemplo, u otros muy conocidos como Gustavo Grocopatel. Otros que más silenciosamente también lo hicieron. El dueño de Pampa Energía no comparte esa posición y fíjate lo que le dice al respecto a los jóvenes colegas. ¿Pensaste en irte del país vos alguna vez? No. Ni aún cuando tuve que pagar el impuesto a la fortuna. Pero te explico por qué. Porque yo no entiendo a mis colegas empresarios que se fueron del país, porque ninguno de esos colegas empresarios, para no pagar el impuesto, es porque le falta para comer, ¿no es cierto? Entonces esos empresarios se van del país para incrementar la herencia a los hijos. Entonces para incrementar la herencia a los hijos dejan de ver a los hijos, que los dejan acá o los llevan a otro país. Entonces es medio como ridículo, ¿no? Entonces yo siempre pienso que obviamente no me gusta pagar impuestos, obviamente trato de convencer a los políticos de que no pongan impuestos tan negativos como el impuesto a las grandes fortunas, pero yo prefiero tener menos plata y dejarle menos plata a mis hijos, pero pasar más tiempo con mis hijos. Y cuando tenga, con mis nietos. Mindlin para mí da en el clavo. De lo que se trata es de que en este país puedan vivir sus hijos, sus nietos, pero también los míos, los tuyos, los de ese 40% de la Argentina que lamentablemente sufre la pobreza en este contexto. La cuestión es cómo hacerlo. Y ahí es donde empieza a faltar el detalle, tanto en la dirigencia política, a la cual la sociedad le da la espalda, cuando elige no presentarse a votar, o votar en blanco, o votar bronca, como esta dirigencia empresaria que dice que no le gusta pagar impuestos, pero que tampoco le gusta el déficit. Tal vez, si esos casi 400.000 millones de dólares que esa élite, esas 100.000, 120.000, 150.000 personas, estuviera declarado, no habría déficit y tampoco habría pobres. Quédate, porque después de estos avisos, Gabriela Vulcano y Lucía Isikoff nos presentan lo que está pasando en Jujuy, su impacto sobre la ecuación nacional y los coletazos de los resultados de ayer en Santa Fe para las PASO de dentro de menos de un mes.